La propuesta para el día de hoy, como bien decías, es hacer un pequeño balance. No se puede hacer una conclusión porque obviamente son solamente 100 días, pero sí podemos ver algunas señales de el rumbo económico de esta gestión al frente del país. Yo, digamos, no me quiero transformar, Ale, no quiero que las columnas se transformen en las columnas del payaso mala onda de los jueves, pero es muy difícil encontrar algún indicador en estos 100 días que sean favorables, sobre todo para el bolsillo de todos y todas, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño repaso de los 100 días de gobierno Milei con algunos datos. Vamos a hablar un poco de la pobreza, cuánto se necesita hoy en Argentina para vivir, que es un dato que había salido hace algunos días. Y por último vamos a hablar de un indicador. Estuvimos buscando en estos días algún indicador, algunos datos que sean favorables para el gobierno, y encontramos un dato que es el dato del intercambio comercial argentino, que es favorable. Argentina pudo acumular dólares, pero vamos a explicar un poquito a qué se debe esta situación. Entonces, para empezar, los 100 días del gobierno de Milei, tenemos en los primeros 2 meses una inflación acumulada del 71,33%, tenemos indicadores, como vimos en columnas pasadas, de producción industrial que disminuyen un 13% interanual en enero. Tenemos que las empresas hoy en día, esto se mide a través de la utilización, los niveles de utilización de la capacidad instalada de las empresas, que son las máquinas que están produciendo las empresas. Tenemos que de 10 máquinas las empresas están utilizando 5. Tenemos que el RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores del Estado, está un 20% abajo para enero y febrero. Y por último tenemos que el poder adquisitivo de los jubilados, con bonos y todo, o sea, el jubilado que cobra la mínima, se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, hoy un jubilado está cobrando menos de 225, jubilado que cobra la mínima está cobrando menos de 225.000 pesos, que es la línea de pobreza para un individuo, para un solo individuo. Y ahí lo conecto con este segundo tema. ¿Cuánto necesitamos hoy en día para no ser pobre? Recordemos que el INDEC, a través de una canasta básica total, mide la línea de la pobreza. ¿Qué es la canasta básica total? Bueno, es una canasta que se conforma con alimentos y algunos bienes y servicios como salud, educación, y ocio, recreación. Esa canasta se valoriza y arroja un valor. Bueno, si tus ingresos están por encima de ese valor, no sos considerado pobre, y si estás por debajo de ese valor, sos considerado pobre. ¿Cuánto necesita una familia tipo hoy en Argentina para vivir? Bueno, una familia de 2 adultos para febrero de 2024, con un menor, necesita 550.000 pesos para vivir. ¿Cuánto necesita una familia de 2 adultos y 2 menores? 700.000 pesos. 700.000 pesos. Esto, obviamente, sin tener en cuenta los gastos de alquiler. El INDEC no estima los gastos de alquiler. Así que son cifras muy elevadas. Recordemos que los ingresos hoy en día no se están pudiendo recuperar, las paritarias están medias congeladas, no hubo una recomposición de ingresos desde la última devaluación. Por lo tanto ahí, si siguen aumentando los precios, va a aumentar sin dudas el nivel de pobreza. Y por último, un dato sobre el intercambio comercial argentino, que es favorable. Argentina, como todos sabemos, intercambia con el resto del mundo, le vende productos, bienes y servicios, y también compra bienes y servicios. ¿Cuánto da ese dato? ¿Cuánto es ese dato hoy en día? Bueno, tenemos que las exportaciones de Argentina, lo que le vende Argentina al mundo, tuvo un leve aumento del 5,6%. Y las importaciones de Argentina disminuyen un 18,6%. Este dato, esto es una caída muy pronunciada. Nosotros arrastramos la serie de datos hacia atrás y encontramos de nuevo que para tener una caída tan pronunciada de las importaciones, uno se tiene que remitir a la pandemia. ¿Y por qué caen las importaciones? Bueno, obviamente, como venimos señalando en columnas anteriores, hay una disminución de la actividad económica y hay una reducción muy fuerte de los salarios. Eso implica que haya menos consumo y menos producción. Por lo tanto, que se demanden menos importaciones
para la producción argentina. Es decir, el dato es favorable porque le permite al gobierno acumular 1.400 millones de dólares, es un superávit que no se consigue desde octubre del 2022, pero a costa un poco de reafirmar la actividad económica y también de disminuir muy fuerte los salarios a través de la devaluación y sin la posibilidad de recuperar parte de esos ingresos perdidos, digamos. Y por último, para ir cerrando, yo creo que ahí el desafío, digamos, de acumular dólares, que es uno de los principales problemas históricos de Argentina. Argentina no puede acumular dólares, no tiene reservas para en algún momento seguir dinamizando la actividad económica, porque obviamente para que haya actividad económica y producción se necesitan dólares con los insumos importados. Yo creo que ahí el desafío era no lograr acumular dólares a través de esta recesión y la baja de salarios, sino tratar de acumular dólares, bueno, incentivando el desarrollo económico, ¿no? Lo que se conoce como el desarrollo económico, incentivando a algunos sectores que tengan la capacidad de venderle al mundo para poder acumular reservas y de alguna manera no descuidar tanto la actividad económica y los salarios. Está claro que las medidas adoptadas no van por ese camino, sino que van por el otro, ¿no? La planilla de Excel que no analiza la economía en términos sociales, sino en términos de números, se ajusta y se logra este resultado que efectivamente es un indicador favorable para el gobierno. Así que ese es el panorama que tenemos hoy un poco, o la propuesta que tenemos para el día de hoy. Fer, claro, es favorable, pero dependiendo del prisma con que se lo mire, por esto que has mencionado, sería más favorable aún si hubiesen crecido las exportaciones, si lo que le vendemos al mundo estuviese por encima de lo habitual, sin disminuir, sin golpear lo que traemos de afuera hacia adentro para poder producir. ¿Qué tan meritorio y qué tan positivo resulta que en realidad la balanza comercial dé bien después de un año y medio, pero porque no importamos lo que importábamos, porque ya no producimos lo que producíamos y porque las empresas están atravesando una crisis que hasta hace un tiempito tan profundamente no atravesaban? Claro, totalmente. Yo creo que Argentina a finales del año pasado atravesaba un problema, la famosa llamada restricción externa, que es la falta de dólares, ¿no? Porque dada, esto ya lo repetimos en columnas anteriores, dada la estructura productiva de Argentina se necesitan dólares, ¿no? Si yo quiero producir algún bien, algún servicio que tiene un componente en dólares, necesito esos dólares para, de alguna manera, producir ese bien y servicio y ofrecerlo al mercado interno. A ver, históricamente hay dos salidas. Una es, bueno, ajusto los salarios, ajusto el gasto público, ajusto la obra pública, ajusto la actividad económica y eso claramente me va a generar menos consumo interno y menos demanda de bienes y servicios y por lo tanto menos demanda directamente de dólares. Ahora, la otra salida es, o bien, estimular sectores, como bien decías, que tengan capacidad exportadora para abastecerme de esos dólares o sustituir importaciones. Bueno, ¿qué traemos o qué le compramos al resto del mundo? No sé, este tornillo, bueno, tratemos de fomentar esa industria, ese sector para que ese tornillo se fabrique acá. Yo creo que a finales del año pasado se habrían hecho dos modelos, claramente hoy estamos en la vereda opuesta, ¿no? Bueno, ajustamos la economía para tratar de ahorrar un dólar. De ahí había dos salidas, se eligió yo creo que la salida más fácil, digamos, el desafío es siempre que te den los números, pero sin resignar la actividad y la generación de puestos de trabajo y los ingresos de todos y todas las argentinas. Fer, por último, cuando se habla de, bueno, exportar al mundo lo que producimos aquí, lo primero que se piensa es en el sector del campo, en el sector agroexportador, con la fresca lluvia de dólares que vienen de la venta de las cosechas y las retenciones. Se viene un periodo de liquidación, pero además, bueno, habrá que ver qué impacto tiene, no sé si podés avisorar qué impacto pueden tener las liquidaciones del agro, y por otro lado te consulto a qué otros sectores se podría impulsar para que entren dólares genuinos y no haya que dejar de importar y parar la producción local para que la balanza dé positivo, sino
que se pueda vender más, de qué sector, de qué sectores que puedan promoverse con fuerza para que entren más dólares y la balanza dé positivo por el lado bueno, por el lado de vender más y poder también comprar más para seguir creciendo. Claro, totalmente. Bueno, respecto a lo primero, ahora en abril entra lo que se denomina la cosecha gruesa, ¿no? La liquidación del sector exportador que más divisas le genera a nuestro país. Eso es un dato bueno. Recordemos que el año pasado Argentina atravesó por un periodo de sequía que impidió que le entren más de o aproximadamente 20.000 millones de dólares. Bueno, este año el gobierno o la gestión actual ese problema no lo va a tener, con lo cual va a tener espaldas para poder acumular dólares, que es una buena noticia, Y por otro lado, respecto a los sectores que mencionabas, bueno, hoy hay una problemática que es elocuente, que es la problemática de cambio climático, ¿no? Esto, sin duda, nadie lo puede negar, lo estamos viviendo cada vez más frecuentemente. Bueno, ahí yo creo que Argentina tiene algunos nichos, como por ejemplo, asociado a recursos naturales como el litio, el cobre, etcétera, que pueden aportar a esta problemática. Es decir, hoy en día, los combustibles fósiles son combustibles que aportan mucho a la generación de gases de efecto invernadero. Bueno, ahí se está trabajando en el mundo a la transición, por ejemplo, de un auto que funciona a nafta a un auto que funcione a batería, ¿no? Que aporta dos cosas: innovación, ciencia y tecnología, y por otro lado aporta la problemática del cambio climático. Bueno, Argentina ahí tiene un nicho. Yo creo que esto lo tenía muy presente el ex candidato Sergio Massa. Tiene un nicho con esos recursos naturales para generar algún tipo de valor agregado y venderle al mundo. Yo creo que el cobre, el litio, etcétera, juegan algún papel hoy a escala mundial, digamos, y Argentina tiene esos recursos naturales como para, de alguna manera, meterse en ese mercado internacional y también generar un alivio de dependencia solamente del sector primario asociado a materias primas como de granos, ¿no? De trigo, maíz, etcétera. Yo creo que ahí hay una oportunidad, pero no veo por el lado del gobierno algún tipo de incentivo a esos sectores. Fer, te agradecemos mucho, como cada jueves, tu participación. Abriste varias puertas y una que me resulta muy atractiva es cuán tensa se puede llegar a poner la soga de el dólar con la liquidación de la cosecha gruesa, como bien mencionaste y se suele decir, en pos de los sectores dominantes del campo, buscando una devaluación que les permita tener una ganancia aún mejor. Esa tirantez, pienso, tal vez equivocadamente o no, puede venirse en estas semanas y resultaría interesante a futuro que nos des tu análisis. ¿Lo vemos la semana que viene? Cómo no, será un placer. Un abrazo. Muy bien. Bueno, Alejandro, un abrazo, nos vemos, chau.